porque la Torah nos dice que tenemos que servir a Hashem, y si no vamos a recibir castigo, y si lo vamos a hacer vamos a recibir recompensa. Esa es una. Y la otra viene por la parte del reconocimiento de la persona. O sea que la persona llegó a la conclusión interna, profunda, de someterse a Hashem y de enaltecerlo y servirlo. Entonces estuvimos viendo primero los siete motivos por los cuales es mejor o es más positivo, más elevado que la Abodá sea por cuanto que la persona llegó Bemet a la comprensión y a la motivación de servir a Hashem, y no porque tenga algún interés de por medio, ¿sí? O temor o el deseo de una recompensa. Eso lo vimos. Y después el Rabbeinu Bajia nos dice que también la segunda parte de servir a Hashem, por el hecho de tener que cumplir con lo que la Torah dice y hacerlo por nuestra obligación, también tiene su parte positiva, y hay aquí también 7 motivos para esta idea. Entonces, un minutito. La primera, que ya la vimos, es de que el hombre está compuesto por cuerpo y alma, y por eso el hombre tiene que esforzarse para doblegar, para pulir sus rasgos materialistas y no caer básicamente en las manos de sus inclinaciones animales. Y por eso el hombre también necesita que la Torah le diga claramente de que debe tener mucho cuidado y no caer en esas cosas. Y de esa forma, cuando el hombre entienda de que básicamente no le conviene por el tema del castigo y sí le conviene por el lado de la recompensa, también en este mundo y también en el mundo venidero, entonces el hombre va a servir a Hashem. Sí. Y todo esto es ¿para qué? Para que no caigamos en el extremismo, como explicó el Rabbeinu Bajia, ni de lo material ni de lo espiritual, sino que encontremos el equilibrio entre los dos mundos. Todo. Asheni, el segundo. כי יראת השכל איננה גודרת חיובי מעשי עבודת אלוקים מתפילה וצום וצדקה ומעשר וגמילות חסדים. בן אדם מגיע בא לידיעת גבולי העונשים אשר יתחייב בהם המקצר בעבודה, וצריך למעמד וגבול בכל זה בדרך התורה והוראת הנבואה, כדי שיסודר לנו עניין המחובה ממנו בהתקבצן, והיא עבודת השם יתעלה כמו שנאמר, ואלוקים עשה שיראו מלפניו. El segundo motivo, la segunda idea, ¿por qué necesitamos que venga la Torá y nos dé todos los reglamentos? Es porque a pesar de que también el hombre puede llegar por medio de su raciocinio o su pensamiento a servir a Hashem, ¿okay? Por ejemplo, por medio de la tefilá, ¿sí? El hombre muchas veces en situaciones de necesidad, entonces él se da cuenta que necesita
leitpalel, que necesita dirigirse a Hashem, o que a veces necesita ayunar para expiar ciertos comportamientos, o dar tzedakah, ayudar a los pobres, y dar el maaser, el diezmo, ugemilut hasadim, y ayudar a la gente necesitada, y hacer gesed, y hacer actos de bondad y de beneficencia. Pero eso es en forma muy global, muy general. O sea, bueno, yo entiendo que tengo que hacer tefilá, yo entiendo que tengo que hacer gesed, yo entiendo que tengo que dar tzedakah. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿De qué forma? O sea, ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Es que agarro todo mi dinero y se lo doy a los pobres? ¿O todo el día estoy yendo a visitar enfermos? ¿O sí, un día ayuno y un día como? O sea, ¿cómo manejo esta tendencia y este entendimiento y esta comprensión de que estas cosas deben realizarse? Y deben realizarse. Y son correctas y son adecuadas. Entonces, el problema es de que, otra vez, mi comprensión y mi idea me dice que estas cosas deben concretarse, se deben realizar, pero no me puede definir de manera exacta cómo realizarlo. O sea, uno mismo no puede Uno mismo, definirse. O sea, yo no tengo ¿cómo se dice? Como cuando uno compra una computadora. Entonces, bueno, él sabe más o menos cómo se maneja la computadora, pero él necesita un programa, un manual de trabajo, de cómo manejar, de qué apretar, de cuándo apretar y cómo se prende y cómo se apaga y cómo se pasa a otro. Entonces, todas esas cosas, sin que yo tenga un programa exacto de trabajo, no lo voy a poder lograr. Entonces yo voy a saber, bueno, yo sé más o menos cómo funciona la computadora, pero más o menos no me sirve. ¿Sí? Yo necesito saber exactamente, ¿sí? Porque al final yo quiero en la computadora escribir y quiero mandar mails y quiero recibir y quiero hacer cartas, ¿verdad? Pero si yo no sé exactamente cómo funciona cada programa y para qué se usa cada tecla, etc., entonces el hecho de que yo sepa más o menos cómo funciona una computadora no me va a ayudar. Entonces, ¿qué necesito? Necesito que alguien me dé el manual de trabajo de una manera exacta. Y que me diga, mira, tú ahora, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres escribir una carta? Bueno, tienes que abrir Word, tienes que hacer caja y tienes que... Bueno, y si quieres mandar un mail, tienes que abrir donde está tu Gmail, donde está tu... Muy bien. Hotmail hoy en día ya no existe, ¿no? Hotmail o sí existe. Sí, pero ya no. ¿Ah? Sí, pero ya no. Ya no se usa. Ya fue. Bueno, entonces eso es Bediuk lo que dice aquí. Kiarata Segel, o sea, si nos dirigiríamos solamente por lo que nos indica nuestra comprensión, nuestro Segel, nuestro raciocinio, en Agoderet, o sea, no enmarca de una manera clara las obligaciones de las mitzvot. Por ejemplo, de tefilá y de ayunar y de dar tzedakah y de hacer y sacar el diezmo y de hacer gesed. Y la persona no sabe por medio de su raciocinio, de su intelecto, ¿sí?, los límites o las medidas de los castigos. Una persona puede decir, está bien, no es tan bueno prender fuego en Shabbat, pero si prendí, no es tan terrible. No, es terrible, es muy grave, ¿sí? Porque la Torah castiga con mucha dureza. O sea, eso yo solo lo puedo imaginar, yo puedo saber que algo así es tan grave, ¿no? Yo puedo saber, bueno, en general no hay que trabajar en Shabbat, no hay que hacer melajot, pero otra vez, conocer bien a fondo los detalles de las cosas, eso ya no tenemos nosotros la capacidad intelectual de lograrlo. Y para eso necesitamos alguien de arriba que nos enseñe exactamente
el camino, y eso es la Torá, y eso es la Nebuá, y esa es la profecía que te enseña no solamente de manera general a entender cómo cumplir las mitzvot, sino que te lo enseña, como se dice, a lujo de detalles. Por medio de la Torá escrita y por medio de la Torá oral. ¿Sabes? ¿Tú quieres ayunar? Bueno, vamos a ver. Entonces la Torá te dice una vez al año hay que ayunar. Después viene Jajamín, bueno, y hay que ayunar por el tema del Jurban Bet HaMikdash, el templo. ¿Sabes? Después quieres a veces ayunar por otros motivos, por este pecado. Bueno, existe también la posibilidad de hacer un neder, de hacer un ayuno como donativo, como de esa forma. Quieres dar tzedakah, pero tienes que tener un equilibrio. No puedes dar todo porque te vas a volver pobre y vas a tener tú que necesitar tzedakah. Entonces sí tienes que dar tzedakah, pero ¿cuánto tienes que dar? Bueno, entonces tienes que dar un diezmo, tienes que dar, si quieres dar más todavía, puedes dar el homesh, el 20%, pero hasta aquí, ¿sí? Porque no queremos de que tú te vuelvas pobre y ahora la gente te tenga que ayudar a ti con dinero. ¿Quieres hacer gesed? Bueno, hay formas de hacer gesed. ¿Qué mitzvah? Cuando, bueno, hay que visitar a un enfermo. ¿Sabes? Muy bien, ve a visitar al enfermo, pero no lo vayas a visitar cuando le molestas, ve a visitarlo cuando corresponde. Entonces, todos esos detalles que nosotros no tenemos la capacidad de poder, ¿sí?, entender, viene la Torá y te las enseña. Y eso es la enseñanza de la Torá. Y lo que dice aquí, Hora'at Nebuá, y esa es la enseñanza de la profecía, que deishe y esudar lano ainyana mejuma, para que se organice para nosotros lo que Hashem desea, be'it kavtzam, cuando se junten todos los detalles de las mitzvot. Veí avodat Hashem italei, y eso es avodat Hashem. Avodat Hashem es no, bueno, en general yo sirvo a Hashem, no, en general no. ¿Sí? Hay un dicho que se dice, bueno, tú cuidas mitzvot, berech, ¿no lo que es berech? Más o menos. Entonces la primera pregunta que le voy a hacer es que cuidas más o menos, es decir, más menos que más. Más que menos o menos que más. Sí. Más por menos, Raúl. No hace nada. Sí. Yo soy dati light. Yo soy religioso, pero suave, no exagerado, no. Superficial. Superficial. No, suave, o sea, sin. Light. ¿Qué? Como Coca Light. Cero. Cero mis votos. ¿Qué? Entonces dicen, todo lo que se hace más o menos, be'erech en lo erech. La palabra erech en hebreo es valor. Pero lo que se hace más o menos, be'erech en lo erech, no tiene valor. O sea, o lo haces o no lo haces, no por la mitad. ¿Sabes? ¿Qué? Bueno, ¿cómo la señora, cómo te salió el pastel? Bueno, medio crudo, pero medio está cocinado, pero también está medio crudo. Entonces, bueno. ¿Cómo es? ¿En erech? En lo erech. כל שבערך אין לו ערך. טוב. כן. כמו שנאמר, y así está escrito en Coelet, de Elohim Asa, Sheiru Melefanav, que Hashem hizo que teman de él. ¿Sí? O sea, toda la acción del mundo, todo lo que tenemos que hacer y cumplir es para temerle a Hashem. ¿Qué? Ine, ahí en los Sidurim, antes de cumplir una mitzvah, se hizo un leshem yichud. Es un texto como preparativo para cumplir la mitzvah.
Rab, ¿cuál es 3.14? ¿Hizo que le temieran o que le reverenciaran? ¿Cuál es 3.14? No, Irú es temor. Temor. Temor, sí, temor, reverencia. Ya. ¿Qué? Entonces, por ejemplo, en los Sidurim, por lo menos Ashkenazim, yo creo también los Sefaradim, antes de empezar la mitzvah de tzitzit, ¿verdad? Entonces ahí dice Areini mitatev gufi tzitzit, yo me envuelvo mi cuerpo con tzitzit, y al final dice lo siguiente, este texto, y que sea importante la mitzvah de tzitzit frente a Hashem, que ilu kiyamtia, como si la cumplí, mejor peratea, con todos sus detalles, bedikdukia y sus meticulosidades, bejabanotea y todas sus intenciones, betariak mitzvot atluim ba, y las 613 mitzvot que dependen de ella. ¿Qué significa esto? De que nosotros le pedimos a Hashem que cuando cumplimos la mitzvah, no se considere esa mitzvah como si la cumplimos, bueno, en general, sino que no, que la cumplimos con todos los detalles. El tzitzit tiene muchos detalles, cómo tiene que ser el tzitzit, cómo tiene que colocarse el tzitzit, con qué kavaná, los nudos, las medidas, cuándo se pone, cuándo no se pone, cuándo se dice la brajá, cuándo no se dice la brajá. Entonces, todo eso son detalles que son esenciales para el buen cumplimiento de la mitzvah. ¿Sí? Entonces, eso también es un punto muy importante que aprendemos en la Torah. Que no se puede servir a Hashem solamente en general. Cuando servimos a Hashem tenemos que ser bien meticulosos en los detalles. Cada detalle de lo que hacemos. ¿Sí? Y por eso tenemos los preparativos para la mitzvah y por eso tenemos un orden. Y ahora llegamos, Bezat Hashem, al Leila Seder. Pero Leila Seder, todo está estrictamente organizado. Primero tenemos que hacer Kiddush, primera copa, luego tenemos que lavar las manos, primera vez, Netilat Yadayim sin brajá, luego Karpaz, luego partimos la matzah. O sea, todo está organizado, todo está en orden. Bueno, más de Meshané, ¿qué importa? Caja, hagámoslo como se nos da la gana, o sea, como venga. No, eso no es como venga. Esto tiene que cumplir un orden. ¿Sí? Y cada orden con sus detalles. Y hay detalles que son más estrictos, hay detalles que son menos estrictos, pero hay cosas que si no las hice como dice la halajá de manera exacta, entonces la mitzvah no se cumple. Y hay casos en los cuales hay que volver a hacer la mitzvah, hay que volver a repetirla. Entonces, eso nos enseña de que también los detalles son súper importantísimos en el momento que tenemos que llevar a cabo las cosas. Y eso solamente lo podemos saber porque la Torá nos enseñó. Porque la Torá escrita nos enseñó, pero más que nada yo creo que la Torá oral. Y la Torá oral, Jajamim, que nos enseñaron el detalle de cada una y una de las mitzvot y que sin eso, como van, no podríamos realmente cumplir como corresponde. ¿Bien? Mira, eso tiene que ver un poquito, el Rav Kook escribe en su libro Brota Torah. Nosotros decimos en la tefilá, Ma rabu ma'aseja Hashem, qué grandes que son tus actos, Hashem. ¿No? Ma rabu ma'aseja Hashem. De un salmo, un tefilín. ¿Qué? Entonces cuando decimos ese paso, ¿qué se nos viene a la cabeza? No sé, los astros y el sol y la luna y la tierra y los océanos y las grandes montañas. ¿Sí? Dice el Rab. Entonces tú encuentras la grandeza de Hashem en lo grandioso. Pero dice el Rab
lo tienes que encontrar no solamente en lo grandioso, también en lo pequeño, en lo diminuto. Y por eso dice el Rab, así como tienes que saber decir Marrabuma Aseja Hashem, qué grandes que son tus actos Hashem, también qué pequeños en el sentido de que también en lo pequeño ahí veo tu grandeza. Es que el microcosmos también es impresionante. Sí, entonces, ¿qué es más magnífico como creación divina? ¿Un elefante o una hormiga? Ah, mira. No sé si una hormiga o un elefante, pero los dos son magníficos, ¿sí? Najón, todo un elefante, wow, qué animal, qué cosa grande que Hashem creó. Pero tú ves una hormiga y cómo trabaja, y cómo hace, y cómo no descansa, y cómo construye su hormiguero, y cómo junta cada hojita y cada cosa. Entonces, dice el Rab, también en el estudio de la Torah, a veces una persona estudia cosas que son, sí, bueno, Kabbalah, hay cosas profundas y cosas tan elevadas. Y de repente llega y abre el Shulchan Aruch y encuentra una halajá ahí de un tema muy específico. Entonces dice, bueno, ¿cómo se puede comparar eso tan grande con esto tan pequeño? Y dice, no, es la misma Torah. Najón. Entonces tú tienes que encontrar la grandeza de Hashem, no solamente en los secretos más profundos de la Kabbalah, sino también en una halajá pshutá, en una halajá simple del Shulchan Aruch, de cómo lavarse las manos de la mañana, o de cómo decir Modeh Ani Lefaneja cuando nos levantamos en la mañana. ¿Qué? Ya. Pero para que todo eso esté dentro del equipo, yo tengo que saber de que eso es parte del programa. ¿Y quién me enseña que eso es parte del programa? Yo solo no puedo saber. Yo puedo imaginar que cuando me levanto en la mañana, es muy importante que yo las primeras palabras que diga son Modeh Ani, o que me lave las manos, otra cosa es más importante que haga. No. Te vino un Jajamim, te enseña, no. Cuando tú te levantas en la mañana, lo primero que tienes que sacar de tu boca es te agradezco a Hashem, te reconozco a Hashem. Y luego empezar a lavar tus manos y hacer todo el orden del día. Entonces, eso es lo que dice aquí. Para poder saber algo así, eso debe ser entregado a nosotros por medio de la nebuá, de la profecía, del Ruach HaKodesh. ¿Para qué? Para que eso nos ponga orden en nuestra Avodat Hashem. Avodat Hashem está compuesta por muchos componentes, por muchos ingredientes, y cada uno es importante. Pero si no nos van a enseñar que esos son los ingredientes y esos son los componentes, ¿cómo lo voy a saber? Pues por eso le tenemos que agradecer a Hashem y a los Jajamim que nos permiten por medio de eso poder servirlo. Entonces, ese es el segundo punto. Ashlishi, el tercero. ¿Por qué no es suficiente que yo solito, por medio de mi intelecto, decida servir a Hashem, sino que necesito la enseñanza de la Torah? Esto tiene que ver con lo anterior. Cuando la persona quiere llegar a las conclusiones por medio de su intelecto, no lo puede lograr y no puede llegar a Avodat Hashem. ¿Por qué? Porque su intelecto no le va a permitir llegar a las conclusiones de todas las mitzvot que él tiene que cumplir como están estipuladas en la Torah. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay algunas mitzvot que nuestra posibilidad de entendimiento y de comprensión de su importancia es menor que otras. Como van, hay mitzvot que uno dice, bueno, esta mitzvah vadai, la entiendo muy bien. Sí, respetar al padre y a la madre y ayudar al pobre y
no sé, y otras mitzvot. Pero hay mitzvot que uno diría, Sander, pero que no le veo tanto el sentido. Entonces, si no le veo tanto el sentido, entonces es menos importante cumplir esa mitzvah, aparentemente. ¿Por qué? Porque toda la decisión la toma mi cerebro, mi comprensión, mi entendimiento. Veitrón akarat k'tzatam al k'tzatam. ¿Qué? ¿Qué? Entonces ese es el problema o la dificultad que tenemos si nos basaríamos solamente en nuestro intelecto y en nuestra comprensión por ese motivo. ¿Por qué? Porque hay mitzvot que las entendemos mejor, que las comprendemos mejor, algunas no tanto. Pero la enseñanza de la Torah, cuando la Torah viene y te enseña una mitzvah, no importa si es mitzvah taseh o lo taseh, כוללת כל מי שהגיע לתנאי הציווי על דרך שווה, incluye de manera equitativa a todos aquellos que fueron obligados a cumplir estas mitzvot. ואם חלוקים בהבנתם אותה, y no importa hasta qué punto entiendan o no entiendan el motivo de esa mitzvah. Sí, fíjense que la Torah casi no da motivos de por qué cumplir mitzvot. Y eso es algo muy interesante. Te tienes que poner tefilín por tal y tal cosa. Te tienes que poner tzitzit por tal. Aznajón, hay algunas mitzvot que la Torah sí dio motivo, pero son contadas. Son contadas. ¿Por qué? Porque cada uno entiende a su nivel. Y es posible que una persona diga, bueno, este motivo para esta mitzvah a mí me llama muchísimo la atención y por eso voy a cumplir más esta mitzvah que otra mitzvah que quizás el motivo que da la Torah no me llama tanto la atención o no me convence tanto. Entonces por eso esa mitzvah la voy a dejar de lado o no lo voy a cumplir como a la otra mitzvah. Entonces dice la Rabbeinu Bajie, ¿qué vamos a hacer? No todas las personas tienen la misma capacidad, el mismo entendimiento, la misma profundidad. ¿Qué? Entonces, si nosotros vamos a dejar al cumplimiento de la mitzvah de la Torah en base a el raciocinio y el intelecto de cada persona, entonces la Torah se va a transformar en algo que cada uno la va a cumplir de acuerdo a lo que él entiende. Entonces algunos van a hacer estas mitzvot y otras van a decir que no, y otros van a cumplir las otras mitzvot y esas mitzvot que no. Entonces básicamente estamos transformando la Torah en algo que depende totalmente del ser humano. Y eso, sin ninguna duda, no puede ser así. Y la Torah por eso incluye a todos por igual. Y no importa qué nivel de raciocinio tenga. Sea hombre, sea mujer, sea niño. Entonces, un niño. Recién acaba de tener bar mitzvah. Entonces, él bemet entiende como una persona ya mayor qué significan los tefilín y qué secretos hay escondidos en los tefilín. O en otras mitzvot, o en el Shabbat, o en... No. Entonces por eso el niño, hasta que no hayas desarrollado tu intelecto, por favor, no estás obligado a cumplir las mitzvot. Las mitzvot no se cumplen de acuerdo al desarrollo intelectual. Las mitzvot se cumplen de acuerdo a la edad. Llegaste a la edad de 13 años, tienes que cumplir mitzvah. ¿Sí? Entonces, eso nos enseña de que por ese motivo necesitamos
la enseñanza de la Torá, que Moshe Danu Mesof Hayar Rishon, Minas Seferas, como ya explicamos al principio, al final del primer shar de este libro. ¿Qué? Esto se enfrenta con toda la fuerza contra la filosofía griega, contra la ciencia actual, contra la teoría de Darwin, de las especies. Si entiendo, existe, si no entiendo, no existe. Claro. Y aquí lo único que vale es la fuerza. Y si tú eres un conejo más fuerte, pues bueno, pues vas a sobrevivir, los conejos débiles ya no, y de ahí van a ser tus hijos. O sea, lo que dice es tremendamente democrático e igualitario. ¿No? O sea, lo otro, ¿no? ¿Qué? En la primera parte del libro, el Rabbeinu Bajie explica y da un ejemplo de la luz de la Torá. Si la Torá es luz, es como un sol que alumbra a todos por igual. ¿Qué? Si la luz, el sol no hace diferencia a quién le alumbra. No le alumbra más a alguien que a otra persona, o a un animal que a otro animal, o a un vegetal que a otro vegetal. Eso es el sol. Por otro lado, el entendimiento humano, la comprensión de la persona, ahí depende de él. Depende de cómo él entiende, de cómo él comprende. Entonces, así como el sol alumbra por igual a todos, así también la Torá nos enseña a todos por igual cómo tenemos que cumplir, cómo tenemos que realizar la mitzvah. Es mejor. Que una persona que entiende mejor cómo funciona el sol y cómo calienta el sol y cómo el sol da luz y oxígeno y no sé, y calor, entonces él es un científico. Entonces cuando él se sienta a saborear del sol, dice, yo entiendo cómo el sol funciona y ahora también estoy teniendo satisfacción de él. Pero esa misma satisfacción la tiene otra persona que no entiende nada de cómo funciona el sol. ¿Mejor? ¿Sí? Es como una persona que se siente a escuchar una sinfonía. Hay dos personas. Uno es experto en música, en notas, en solfeo, en movimientos, en todo. Y el otro no entiende nada de música. ¿Mejor? Entonces, ¿los dos tienen satisfacción? Sí, la sinfonía les sirve a todos. O sea, no hay duda que el que entiende más de música va a saborear mejor la sinfonía. La va, ¿por qué? Porque él dice, wow, esto, él pone atención, ¿sí? En el do, re, mi, fa, ¿sí? En cómo cada instrumento está, ¿sí? Conectado, sincronizado con el otro, pero al fin y al cabo todos tienen satisfacción de eso. O sea, lo mismo con la Torá. Por supuesto que el que profundiza más y entiende mejor la Torá, la va a saborear más que el que no. Pero al final, el sabor es para todos. Todos saborean de la Torá y todos disfrutan de esas mitzvot. Claro, como dice, música sería acomodar los sonidos en el tiempo. Es un arte. Hashem en la Torá es un arte donde acomoda todas las cosas para el gusto de todos. Mejor. Pero tenemos que aprender cómo funciona ese arte, ¿no? Esa artesanía divina. Respecto a servir, estamos hablando de por temor, por recompensa o por amor, que es el ideal. Creo que la ética judía desprende una pregunta importante, que es, si no hubiese de parte de Hashem la recompensa o el castigo, ¿serviríamos a Hashem de la misma manera con fidelidad? Creo que es una profunda pregunta que está en la ética judía. Nosotros tenemos que servir a Hashem a pesar de que hay recompensa y castigo, y no porque hay recompensa y castigo. Por amor. Por amor. Esa es la idea. Pero aquí se está refiriendo más que nada al hecho de que necesitamos una guía. ¿Sabes? Sí.
y que no podemos hacer que las cosas dependan de lo que nosotros entendemos o no entendemos. ¿Qué? Si tuviera motivo en la Torah de hacer una mitzvah, ¿Mejor? sería como para algunas personas, porque si dicen, no sé, el motivo, tal motivo le pega a tal persona, O pero no a la otra. Ulay sería para una época. Bueno, en aquella época ese motivo era relevante. Ahora ya no. Mejor. Por eso mejor no poner motivo, o lo otro sería poner infinitos motivos que no. Entonces, en eso hay un poco de divergencia entre nosotros Jajamim. Hay quienes opinan que la Torah no dio motivos para no dar motivos a no cumplir. ¿Sí? Como dijimos. Hay quienes dicen de que la Torah no dio motivos porque no hay un solo motivo. Cada mitzvah tiene muchos motivos. ¿Sí? Todos somos diferentes. Entonces la Torah fue a la parte de la realización y no a la parte del intelecto. Bueno, ¿y por qué esto se hace? Eso Hashem se lo dejó al hombre, que él lo investigue, que lo profundice, que lo analice. Y por eso, Bemet, podemos tener muchas mitzvot, o tenemos mitzvot que tienen más de un motivo. Más de un motivo. Y no solamente eso. Puede ser de que hay mitzvot que el motivo que fue relevante en una época dejó de ser relevante y ahora en esta época hay otro motivo que es relevante para ahora. ¿Sí? El Rambam, por ejemplo, escribió que muchas mitzvot, ¿sí? Su motivo es para contrarrestar la idolatría, la Avodah Zará. Pero en una época la Avodah Zará era, ¿cómo se dice? Era una competencia muy fuerte en contra de Akadosh Baruj Hu. Pero hoy en día, por ejemplo, ya esos motivos ya son mucho más flojos, mucho más débiles. ¿Por qué? Porque, bueno, la idolatría se debilitó profundamente. ¿Qué? Atlajón que todavía quedan idólatras y quedan ideas idólatras. Pero como ya dijo el Rambam, ¿sí? De que por qué Hashem trajo al cristianismo y al islam al mundo, es para que las personas, para que los idólatras se vayan acostumbrando a no ser idólatras. ¿Sí? Antes el idólatra tenía toda una bodega de idolatrías. Bueno, el dios de esto, el dios del otro, el dios del otro. Entonces, sí, prácticamente tenía un dios por día. ¿Ah? Ya entendí, no entendí. Hoy en día ya estamos en 3. Ya estamos en 3, ya estamos más cerca. ¿Sí? 3 está más cerca de 1 que 300. ¿Mejor? Esa es la idea. Así como decía Light, el servicio también idolatría Light. No remedio. Sí. Aunque en el fondo obviamente dicen que por qué se debilitó la idolatría, porque siempre las fuerzas tienen que ser equilibradas. En el momento que perdimos la nebuá, la profecía, que es el poder absoluto de la kedushá, de la santidad, entonces también se perdió la idolatría, se debilitó la idolatría. ¿Sí? Y por eso los momentos históricos más duros de la idolatría de Am Israel es cuando hay profecía. Pero el momento que desaparece la profecía, eso también se debilita. El Baal Shem Tov cuenta como, bueno, también estaba Shabbatai Zvi y el Baal Shem Tov casi al mismo tiempo. ¿Qué? Mejor, cuando se Bueno, despiertan. no la misma cantidad de... Mejor. Sí. Por eso el Gaón de Vilna tenía Tanta reserva. un poco de temor, ¿no? O sea, en general. ¿Sí? Cuando llegaron personajes con mucha fuerza espiritual, entonces los jajamí muchas veces tenían miedo de que esto no se desplace a inclinaciones inadecuadas. Jolofen, entonces eso es lo que tenemos aquí. Y volviendo a lo que tú preguntaste, entonces, Bemet, por eso, como vimos, la Torá escatima mucho en dar motivos a las mitzvot.
Y el Maharal de Prague, entonces hay algunos que dijeron que es por eso, ¿sí? Porque, bueno, tú encárgate de profundizar los motivos. No es de que no hay, pero a mí lo que me importa es que tú seas obediente, dice acá los ojos, sino que seas filósofo. Mejor, yo quiero que seas también entendedor de las cosas, pero no más que nada es que actúes y hagas las cosas. ¿Okay? Eso me hace acordar que hoy en día los niños, sí, que no son tan obedientes y que ellos quieren entender todo lo que los padres le dicen que hagan. ¿Sí? Tienes que hacer la cama. Pero explícame, ¿por qué tengo que hacer la cama? A ver, ¿me puedes explicar por qué tengo que hacer la cama? Porque a mí se me da la gana que tú hagas la cama. No, pero eso no es motivo, papá, eso no es motivo. El motivo es, me tienes que explicar, ¿sí? ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué? O sea, hay que darle un shiur al niño, ¿por qué hay que hacer la cama? Hay que sentarlo ahí, darle toda una clase explicativa. ¿Qué? Dijo un sargento una vez, dijo, yo hago la cama todas las mañanas porque si tengo un mal día o un pésimo día, Sí. cuando llego a mi casa, mi cama está tendida. Está tendida. ¿Qué? A los niños no sé si eso les convence, pero porque no van a tener un mal día. por eso hay que mandarlos al ejército. Hay que mandarlos a la escuela. Qué raro. La óptica del Maharal de Praga es diferente. Él Bemet dice de que no hay que darle motivos a las mitzvot. ¿Por qué? Porque el motivo más grande de la mitzvah es de que es mitzvah, que es orden de Hashem. Ese es el motivo más grande. Pero bueno, el Maharal tiene una óptica de que las mitzvot básicamente son la naturaleza espiritual de Am Israel. ¿Sí? Él denomina a las mitzvot peulot elokiot, actos divinos. ¿Y por qué esos actos divinos los debemos cumplir? No porque Hashem un día se le dio la gana de levantarse en la mañana y decidir, bueno, tengo aquí 613 mitzvot y bueno, a ver, ¿a quién lo agarro para que haga estas cosas? ¿Sí? Entonces, fue a los edomitas, Dios, déjanos tranquilos. Esto de no matar no nos convence. Sí. Sí, nosotros somos pelirrojos, nos gusta la sangre. Sí, queremos. Gingy. Fueron a Ismael, no robarás. No, ¿cómo no robarás? ¿Sí? Si yo no robo un día, no puedo respirar. No comes si no robas. ¿Qué? ¿Qué pasó? Pensé que estabas haciendo una pregunta. Una cosa de eso. Hasta que llegó a Israel. Y bueno. Entonces cuando llegó a Israel, ahí Israel, como bueno, aceptó la Torá. Y el Maharal dice, te quiero explicar ese midrash. Cuando Hashem va y le propone la Torá a las demás naciones, teóricamente uno puede decir, bueno, ¿y qué hubiera pasado si hubieran dicho que sí? Entonces, aparentemente, Am Israel no recibe la Torá. ¿Por qué? Porque ya alguien se le adelantó y recibió la Torá. Eso es lo que se podría entender de ese midrash. Dice el Maharal, no. Ese midrash, esa Gemara quiere enseñarte que cuando esas naciones dijeron no queremos, no es decir no queremos. Es decir, no es para nosotros. No es nuestra naturaleza. ¿Sí? O sea, cuando ellos dijeron no quiero, ¿sí? El no quiero es, en mi interior, mi razón, mi voluntad no está conectada, ¿no? O sea, no hay una relación esencial entre lo que está ahí escrito que tú nos quieres dar y con lo que somos nosotros. Cuando llega la Torá a Am Israel, ¿por qué Am Israel dice haremos? Porque eso es bediuk, lo que somos.
Entonces, cuando un yudí cumple una mitzvah, según el Maharal, no es de que está haciendo una receta de buenas acciones, ¿sí? Sino que básicamente está manifestando su naturaleza espiritual. Entonces, aquí, así como hay naturaleza física, y una persona para poder vivir tiene que comer, tiene que descansar, tiene que hacer muchas cosas, así también hay una naturaleza espiritual. Entonces, cuando un yudí, ¿sí?, se pone tefilín o se pone tzitzit o hace kiddush en Shabbat, entonces básicamente eso es una manifestación de su naturaleza espiritual. Entonces, ahora viene el tema del motivo. Viene el tema del motivo. ¿Por qué te pones tefilín? Entonces, eso es como preguntarle a un manzanero, dime manzanero, ¿por qué das manzanas? ¿Cómo por qué de manzanas? ¿Qué quieres? ¿Que de naranjas? ¿Qué quiero? Yo soy manzanero. ¿Sí? Entonces, en el momento que me sembraron, ya en la semilla está el potencial de que, bueno, ahora va a crecer el árbol y van a salir las ramas y de ahí va a salir una manzana. Entonces, en el brazo yehudí la naturaleza es de que cada día, como va, al menos Shabbat Yom Tov, debe funcionar algo que manifiesta su naturaleza espiritual, que son los tefilín. Y en Shabbat es lo que hacemos en Shabbat, y en las fiestas lo que hacemos en Shabbat, en la fiesta, y en Pesach es Matzah, y en Sukkot es Sukkah, y en Rosh Hashanah es el Shofar. Entonces, esa es la naturaleza divina. Entonces, ¿qué es una mitzvah? De acuerdo a esto. De acuerdo a esto, una mitzvah, bueno, Juan, tú puedes preguntar, pero ¿por qué Hashem creó a la Neshama Elokit de Am Israel de esa forma que se manifiesta? ¿Besader? Pero eso ya es otra pregunta. ¿Sí? Eso es no porque específicamente esa mitzvah. Pero esa es la naturaleza divina de la Neshama. La Neshama, para manifestar su presencia en el mundo, necesita revelar 613 componentes, ingredientes. 248 que tiene que hacer y 365 que tiene que abstenerse de no hacer. Entonces, así explica el Maharal el tema de por qué él en un principio, en su libro Tiferet Israel, está en contra de buscarle motivos a las mitzvot. ¿Qué? Entonces, sí, hay una diferencia filosófica. El Rambam Arei sí le buscó motivos a las mitzvot, ¿sí? que explicó muchas mitzvot, y muchos Jajamim en la historia lo hicieron. Pero otra vez, no quiere decir de que ese es el único motivo, o ese es Dafka el motivo y no hay otro más. ¿Sí? Entonces, para acercar al sejel, al raciocinio, entonces, bueno, lo entiendo mejor y me puedo identificar más con la mitzvah. Pero la filosofía del Maharal es de que no, eso no es necesario. No es necesario, y ulay afilo es perjudicial o minimiza a la mitzvah. La mitzvah es mucho más de que, bueno, te tengo que dar una explicación por qué tienes que hacer esta mitzvah. No hace falta darte una explicación. ¿Sí? Bueno, ahora te voy a explicar por qué tienes que respirar. A alguien hay que explicarle por qué hay que respirar. Si no respiras, te mueres. Y a alguien hay que explicarle por qué tiene que comer. ¿Sí? Hay que explicarle qué comer, cómo comer, cuándo comer, cada cuándo comer, qué cantidad comer, eso sí, pero qué hay que comer. Entonces, esa es básicamente la idea de por qué necesitamos a la Torá que nos dé los dictámenes y las órdenes de nuestra vida. Claro, entonces la mitzvah es la llave que revela la naturaleza divina de la Neshama. No. Bello. Exactamente. Top, a la de pesa, señores.